Hola, muy buenas tardes. Estamos con un, ya creo, buen amigo, un autor de reconocida solvencia, y digo eso porque he leído algunas cosas muy interesantes, pequeños trabajos, pero muy interesantes. Y bueno, yo me estoy enrollando, que me gusta enrollarme, pero tengo que presentar a este autor, Francisco Uría. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de acompañarte este rato. Bueno, pues vamos a hablar un poco de tu obra, de tu última obra y de tu obra en general, que creo que es algo muy interesante. Tu última obra, como siempre, no se centra en la actualidad, porque eres un historiador, biógrafo, novelista. ¿Cómo te definirías? Bueno, yo lo que soy profesionalmente es abogado, o sea, sí, a eso es a lo que me dedico, etcétera. Es verdad que tengo una gran afición a la literatura y a la historia, y como afición, tendría que decir quizá afición creciente, pues la verdad es que me muevo un poco a caballo de los dos territorios, ¿no? Entonces siempre hay un elemento histórico en lo que escribo, pero luego también en algunas ocasiones, no en esta última, pues trato de dejar volar la imaginación. Bueno, en esta que tratas de no dejar volar la imaginación, dices, trabajas con un personaje al que normalmente nadie llama por su nombre, que es Cayo Julio César, y Cayo Julio César también era abogado, ¿no? Bueno, ejerció la actividad de la abogacía, no era un abogado, por así decirlo, pero sí que participó en algunos pleitos, en algunas controversias, pero que tenían un elemento muy político, eran normalmente demandas de nobles o de personas notables de las provincias romanas que estaban quejosas con el trato de lo que le daban pues a algunos ciudadanos romanos prominentes que normalmente, casualidad, pertenecían al partido político o al partido, a la facción rival de la de César, ¿no? O sea que era un abogado político, entre comillas. Un abogado político, quizá era más abogado o un personaje de su época, que era Cicerón, ¿no? Bueno, Cicerón y él, los dos eran lo que eran, sobre todo eran grandes oradores, pero efectivamente Cicerón también actuaba en el foro, ¿no? No era una época en la cual las profesiones estuvieran tan delimitadas como ahora, o sea, básicamente la gran distinción era una minoría muy culta a la que pertenecían tanto Cicerón como César, que se desenvolvían en un territorio que era pues la presencia en el foro, la abogacía, la política, por supuesto, etcétera, ¿no? O sea que este Julio César, el arte de la política que he escrito, lo que trata es de centrarse en algunos de los aspectos menos conocidos de la figura de Julio César, que hizo muchas cosas y además casi todas las hizo bastante bien, pero me parecía que se había abordado poco el ángulo que me parece quizá más interesante desde el punto de vista moderno, que es el que tiene que ver con su actividad política. Su actividad política que hoy en día creo que nadie, absolutamente nadie, la tiene muy clara, porque supongo que Julio César tendría una ideología muy concreta, pero esa ideología la reflejas tú en el libro, entiendo, porque precisamente si ahora mismo tú le preguntas, incluso a políticos o a historiadores, cuál sería la postura política actual de Julio César o qué sería lo equivalente, algo imposible, porque realmente no se puede hacer equivalencia. Pero, ¿dónde lo encasillaríamos dentro de la política? No sería fácil encasillarlo, primero porque evidentemente es un personaje de la antigüedad. Cuando hablamos de facciones o partidos políticos, no se parecen en nada a los actuales, ¿no? Roma en aquel tiempo estaba básicamente dividida en dos partidos, por llamarlo así, ¿no? Los optimates, la clase senatorial ecuestre, que eran los más poderosos de la época, y luego había otra facción llamada la de los populares, ¿no?
a la que César pertenecía por motivos familiares. César en el inicio de su carrera fue popular, lo cual podríamos traducir por populista, pero lo curioso y lo llamativo y lo que hace y lo que empieza a hacer de César un personaje que se acerca a la política moderna es que más que una ideología lo que le caracteriza es la ambición. César lo que quiere es alcanzar el poder, ¿no? De tal manera que él es efectivamente populista hasta que alcanza el poder. Pero una vez que alcanza el poder ya no es populista, ya gobierna de otra manera, ¿no? Entonces, lo cual evidencia que ese populismo que él tuvo al principio era un medio, era un instrumento para alcanzar el poder, no un fin en sí mismo. Es que la mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente que entiende algo de historia, o incluso la gente en general piensa que Julio César pertenecía a esa nobleza adinerada romana, cuando en realidad, aunque su familia era una familia antigua de Roma, es decir, no eran unos advenedizos o alguien que había llegado en un momento dado, sino que pertenecía a esa, digamos, nobleza baja, pero sobre todo bajo en cuanto a dinero, ¿no? Porque no era tan rico como todo el mundo pensaba al principio, aunque luego al final murió, pero como todos, se marchó igual que vino, ¿no? Bueno, César pertenecía a la familia Julia, que era una familia patricia, o sea que en ese sentido nació en el entorno que le permitiría acceder a cargos públicos, lo que es importante, ¿no? Y además, no hay que olvidarlo, nace en Roma. Si Julio César hubiera nacido en cualquier otro sitio del mundo en aquella época, hubiera sido muchísimo menos relevante la historia, ¿no? Pero Roma era el centro del poder en el mundo conocido de esa época, ¿no? Pero a pesar de nacer en una familia patricia, es una familia patricia que no tiene grandes medios económicos, es más bien pobre. Y César, de hecho, vive parte de su vida en la Subura, que es la zona más pobre de Roma, ¿no? Eso probablemente fue interesante para su formación. Él aprendió desde muy joven a tratar con todo tipo de personas y, por lo que sabemos, fue muy hábil en el trato con las personas, ¿no? Era extremadamente seductor, una persona que tejía relaciones, que tejía complicidades, amistades, etcétera, etcétera, y probablemente ese entrenamiento en el que él, por un lado, se sentía llamado a grandes destinos, y en eso su madre tuvo una gran importancia. También sus padres, a pesar de que no tenían muchos medios, le dieron una educación muy sofisticada, una educación griega, que era la mejor educación que se podía dar en Roma en aquella época, pero él vivía rodeado de ese entorno que describo, ¿no? Entonces esa dualidad probablemente le fue útil en su formación y en su carrera política. Esa carrera política, por ejemplo, yo conozco muy bien la carrera política de Escipión. Escipión, el que estuvo aquí en España, el primer conquistador romano de España, empieza con 16, 17 años. ¿También empieza César a esa edad? Bueno, la carrera política de César es una carrera política romana muy clásica, ¿no? En Roma existía lo que se llamaba el cursus honorum, de tal manera que se iban alcanzando magistraturas de manera sucesiva, no se podía saltar ninguna magistratura y además se tenía que hacer a edades concretas. O sea, y esto es muy relevante luego quizá podamos insistir en esa idea, pero cuando César se compara con Alejandro, la realidad es que no está teniendo en cuenta que él solo podía ser cónsul a los 40 años. A esa edad Alejandro ya lo había hecho todo, ¿no? Pero realmente es que Julio César no pudo haberlo hecho antes, porque la ley romana de la época no lo permitía, ¿no? Entonces, César empieza muy joven, empieza primero con destinos militares. Para los romanos la formación militar era tremendamente importante, la formación y la experiencia militar, o sea, él participa en campañas militares romanas desde muy joven, ¿no? Y va iniciando esa carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y al margen de eso tuvo algún puesto, vamos a llamarlo religioso, sacerdotal, también desde muy temprana edad, ¿no? O sea que César es una combinación desde muy joven de elementos políticos y también elementos que tienen que ver con lo militar. Sí, entonces encontramos a nuestro amigo Cayo Julio César vistiéndose la loriga y yendo al ejército, pero yo entiendo que esta clase, digamos, importante que hacía ese tiempo en el ejército, que creo que eran como mínimo unos 6 años aproximadamente, y durante ese tiempo, ¿él realmente baja a la arena de la milicia o se dedica más a ser un técnico, un conocedor,
digamos que es más un oficial de Estado Mayor que un guerrero. No, no, él estuvo muy implicado y de hecho fue reconocido y condecorado por acciones personales valerosas en alguna de las campañas en que participó. En aquella época el combatiente estaba expuesto, o sea, no era una guerra como las guerras modernas, no era ni siquiera como en el tiempo de Napoleón, no había obviamente armas de fuego y en ese sentido pues el combatiente estaba expuesto y de hecho pues generales romanos murieron en batalla más de una ocasión, ¿no? Y en este caso César, que era en ese momento un militar joven, pues desde luego estaba tremendamente cercano y participando en los combates, ¿no? ¿El ejército le sirvió para convertirse en un líder y eso luego usarlo en política? Es muy interesante tu pregunta porque, desde luego, en César lo militar es instrumental y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Mi tesis en mi libro es básicamente que lo que distingue a César es que César tiene que luchar por el poder. Aníbal, Alejandro Magno y otros personajes de la antigüedad que pudieran ser desde un punto de vista militar o político igualmente relevantes, no tuvieron que luchar por el poder, eran herederos al trono en sus respectivas dinastías y en ese sentido tuvieron que ejercerlo, pero no tuvieron que alcanzarlo. César tiene que ser político porque tiene que alcanzar el poder, ¿no? Y utiliza distintos instrumentos, ¿no? Y él desde muy joven se da cuenta de que necesita algunas cosas, ¿no? La primera cosa que necesita es dinero. Necesita dinero porque él tiene que hacer campañas políticas. En Roma se vota, las magistraturas se alcanzan por elección, no por nombramiento. Y en ese sentido él, desde muy temprano, pues necesita dinero para organizar juegos, para organizar festejos, para realizar obras públicas, porque él necesita ganarse el favor del pueblo romano, ¿no? También por esa pertenencia a la facción de los populares que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces él necesita dinero y toda su carrera política es una historia de cómo conseguir dinero. Primero pide préstamos, uno de sus grandes financiadores, que terminó siendo compartiendo con él el poder a través del triunvirato junto con Pompeyo, fue Craso. Y luego con los botines de guerra pues se pudo financiar y pudo cancelar sus deudas, etcétera, etcétera. Pero el dinero es muy importante, ¿no? Lo segundo que necesitaba era gloria militar, porque en Roma eso era un síntoma de prestigio, de servicio público, etcétera, etcétera, y su rival político, sobre todo Pompeyo, ya había alcanzado esa gloria militar, ¿no? Y César sabía que necesitaba alcanzar gloria militar y necesitaba hacerlo de una manera que fuera muy reconocida, muy pública. De ahí que él, y es la segunda característica que le hace un político moderno, él está tratando siempre de construir un relato, ¿no? Que es el relato de César como gran líder militar, como gran general romano, y contar sus hazañas, etc. La crónica de la Guerra de las Galias es un relato que él escribe en tercera persona, pero lo escribe él, está además muy bien escrito, pero es en el fondo un elemento de propaganda política porque él quiere alcanzar el poder en Roma, ¿no? De hecho, todo lo que hizo en la Galia lo hizo mirando hacia Roma, él estaba ya pensando en el poder en Roma, ¿no? Y lo tercero que necesitaba, y vuelvo a lo militar, era un ejército que le fuera leal personalmente. No le valía un ejército republicano adiestrado, necesitaba un ejército dispuesto, como lo estuvo, a cruzar junto a él el Rubicón por lealtad personal a César, quebrantando la ley romana del momento, y sin embargo siéndole absolutamente leal a él, ¿no? Porque eso había visto en las guerras anteriores, en las guerras de Mario y de Sila, etcétera, etcétera, que tener un ejército que te fuera personalmente leal al final era la única garantía. Esto último que has comentado es muy interesante en la historia romana, porque hasta Mario el ejército era un ejército de reemplazo, donde todos los años pues, determinada cantidad de jóvenes y no tan jóvenes tenían que tomar las armas para defender a la República. Pero llega un momento en que económicamente pues la gente no le interesa hacer el servicio militar y entonces se crea el ejército profesional. Mario es quizá uno de los que mejor saben utilizar, luego los hechos son otros, pero él utiliza muy bien ese ejército y además instituye en el ejército una idea muy clara y muy concreta que creo que César sabe aprovecharla. También Pompeyo supo aprovecharla, pero César la supo aprovechar muy bien. El ejército no era de Roma, era del general que les pagaba.
Y eso quizá, el saber utilizar ese dinero que no tenía, pero que le prestaron, le vino bien en ese acopio de tropas. Sin ninguna duda, o sea, César necesitaba, como bien dices, pagar a sus hombres, que son leales porque él es un general victorioso, pero Y ser un porque la espada, ¿no? general victorioso significa botín, botín que se repartía, ¿no? Y César siempre fue generoso con sus soldados, extremadamente generoso, porque sabía que dependía totalmente de ellos, ¿no? Y de hecho, cuando él llega a Roma después de hacer huir a Pompeyo, tras cruzar el Rubicón, lo primero que hace es apoderarse del tesoro romano, del tesoro del Estado, por llamarlo así, para seguir pagando a sus hombres y reclutar a más. O sea que en ese sentido también aprovechó las lecciones de Sila, que hizo algo parecido, porque efectivamente el final de todo, y esto también se vio en las guerras españolas de los siglos XVI y XVII, a los soldados hay que pagarles, y esa es la manera de que sirvan y cumplan en el campo de batalla. Bueno, ahí has hablado antes de ese triunvirato, y es un triunvirato muy, muy curioso, ¿no? Porque quizá económicamente Julio César era el advenedizo, ¿no? Y Craso era el más rico, o Pompeyo era también muy rico, entiendo. Y bueno, pues digamos que Craso, que no era tonto, lo que era muy exaltado de su propia figura, ¿no? Soy maravilloso, Craso creía que era maravilloso, Pompeyo era un político más conservador, más a la antigua usanza, y hacen ese triunvirato quizá porque necesitan un chico joven que sepa arrastrar al pueblo. Bueno, yo creo que la realidad es que Pompeyo y Craso tenían muy mala relación. Probablemente más culpa de Craso, porque Craso, que era extremadamente rico, de la expresión de Craso, era extremadamente rico, pero no tenía la gloria militar que tenía Pompeyo y la envidiaba mucho. Y probablemente su final, que murió al final en una muerte terrible luchando contra los partos, Ahora, ¿no? en una gran, exacto, en una gran derrota romana, pero fue porque él quería alcanzar una gloria militar equivalente a la de Pompeyo cuando no era para nada un militar brillante. Eso sí, era un gran financiero y fue el gran financiador de César, ¿no? Entonces César, ¿qué es lo que consigue? Pues César básicamente lo que hace es de argamasa entre dos hombres muy poderosos que se odiaban. Pompeyo, más que rico, tenía una enorme gloria militar, llevaba luchando por Roma prácticamente toda su vida, era una persona muy respetada, muy conocida. Craso era el financiero, era el poderoso económicamente, y César lo que les trae es dos cosas. Primero, esa capacidad de mediación, de ponerles de acuerdo, etcétera, etcétera, y también a través de las magistraturas que ejercía, era el que llevaba las leyes que les interesaba a uno y a otro, ¿no? O sea que también era un instrumento político, por así decirlo, ¿no? Pero probablemente ni Pompeyo ni Craso vieron nunca a César como un igual. Siempre le vieron, tú lo has dicho, como un advenedizo, ¿no? Cuando Craso muere y Pompeyo se queda frente a César, da la sensación de que César está dispuesto a llegar a algún tipo de compromiso, pero Pompeyo no, porque no reconoce en César un equivalente, ¿no? Sin embargo, curiosamente, hay una relación familiar desde Pompeyo hacia César. Muchos han pensado que César era considerado como en realidad un hijo político, digámoslo así, sería lo exacto, pero Pompeyo pensaba quizá que César podría ser su sucesor en un futuro, que era por eso esa relación familiar que existe entre Pompeyo y César. Bueno, la clave es que en aquella época en Roma se organizaban matrimonios políticos y cuando se forma el triunvirato, César entrega, por así llamarlo, a su hija Julia, la entrega en matrimonio a Pompeyo, ¿no? Y se casan. Y lo que a veces ocurría, pero otras muchas veces no, sí ocurrió en ese caso, fue una unión que funcionó muy bien. Ellos se quisieron realmente y Pompeyo estaba muy enamorado de la hija de César, ¿no? Y César quería... Debería haber una gran diferencia de edad, ¿no? Muy grande, porque pensamos que Pompeyo era mayor, César estaba, digamos, en medio y luego estaba la hija, ¿no? O sea que la diferencia de edad era muy grande. Pero a pesar de todo, la quiso realmente y César también quería mucho a su hija, ¿no? Mientras ella estuvo viva, probablemente los dos hombres tuvieron una relación, como tú bien dices, familiar, cordial, etcétera, etcétera, ¿no?
Y probablemente, aunque no lo sabremos nunca, no llegaron a odiarse nunca. De hecho, los historiadores romanos algún tiempo después decían que César y Pompeyo no se enfrentaron porque fueran enemigos, sino porque eran amigos, ¿no? Y probablemente fueron más los entornos políticos de los dos los que los enfrentaron más que ellos mismos, ¿no? Pero sí que la relación fue cercana entre ellos, y sí que mientras estuvo viva la hija hubiera sido difícil pensar en un enfrentamiento directo, ¿no? Hemos hablado de que Craso y Pompeyo utilizaban a César para que éste políticamente actuase, pero a mí me da la impresión de que el pensamiento político de César y el pensamiento político de Pompeyo eran muy diferentes, ¿no? Tenían un elemento en común, que básicamente se hizo común, que era la preocupación que tenía Pompeyo de darle a sus veteranos tierras. Esto era una promesa que Pompeyo les había hecho en sus campañas, que no terminaba de hacerse cierta, y la gran contribución que hace César al triunvirato es conseguir que Pompeyo alcance ese deseo de darle tierras a sus veteranos, ¿no? Y luego hay algún otro elemento en el que también se acercan, ¿no? Algunas otras leyes que Pompeyo había intentado defender, etcétera, etcétera, pues César las lleva adelante, y probablemente esa fue la contribución más relevante de César al triunvirato, al margen de esa función de conexión entre dos hombres que no se apreciaban nada, como eran Pompeyo y Craso. Bueno, nos encontramos en un momento político interesante cuando el amigo Julio César hace de correveidiles político de Craso y de Pompeyo, pero la muerte de Craso va a hacer que se rompa realmente esa relación política, ¿o es más importante la muerte de la hija? Bueno, yo creo que las dos cosas son distintas. La muerte de la hija no provoca el distanciamiento directo entre ellos, simplemente lo hace posible. La muerte de Craso tampoco termina directamente con la relación entre ellos. Se fue deteriorando, e insisto en que los entornos, sobre todo el entorno de Pompeyo, y los enemigos que César tenía en el Senado, que eran muy poderosos, hicieron todo lo posible por distanciarlos, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que Pompeyo probablemente nunca ambicionó un poder personal grande como si lo hacía César, pues al final el enfrentamiento entre ellos fue inevitable. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de César, es esa visión que tiene de ambición, de ser no digo rey, pero algo parecido. Es que el concepto de dictador que había en Roma no es el concepto de dictador que tenemos nosotros, lógicamente, pero me da la ligera impresión de que a pesar de esa tremenda intención de querer ser algo parecido a un rey sin ser un rey, le llevó a ser una persona que consideraba que tenía que tener una corte, pero no una corte que le adulase, sino que trabajase para él. Es el equipo de César que va haciendo desde que es tribuno en una legión, es muy importante en su carrera política. Bueno, es importante en su carrera política, y él tuvo aliados que le sirvieron en el Senado y de otros modos. Pero también fue muy importante en el ámbito militar, donde él tuvo lugartenientes que hicieron una labor importante desde distintos puntos de vista, porque César tenía probablemente grandes capacidades, pero también la tenía ese equipo, como tú dices, del que estaba rodeado, ¿no? Pero vuelvo un poco a la idea de la ambición en César, ¿no? Porque César es alguien, y en eso se parece en el origen a Napoleón, es alguien que no está predestinado por su nacimiento a ningún gran destino. Seguramente nadie que conoció a César con los 17 y 18 años de los que hemos hablado antes pensaba de él que iba a llegar a nada especialmente relevante. De hecho, en alguna oportunidad Cicerón, cuando le mira, deja escrito que no sabe qué pensar de él, porque le ve tan preocupado por su apariencia, por el físico, por cómo se viste y tal, no sé qué, que no le ve venir como el político ambicioso que era realmente, ¿no? En esto César estuvo agazapado, por así decirlo, buena parte de su carrera, ¿no? Y solo al final se demostró lo que era realmente, ¿no? Entonces, la de César es una historia de ambición, y de ambición muy temprana. O sea, César soñaba con ser Alejandro, su modelo vital era Alejandro. Claro, cuando otros niños de todo tiempo piensan en ser
bomberos, policías, astronautas. César quería ser Alejandro Magno, claro, cuando uno se pone una meta como esa, pues evidentemente se autoexige mucho, y César se autoexigió mucho, ¿no? Pero tardó en ser perceptible en el mundo romano esta ambición tan enorme que César tenía y hasta qué punto estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, debería llevarlo muy oculto, porque yo entiendo que un personaje como Cicerón, que de tonto no tenía un pelo, quizá al revés era un tipo muy avispado, muy próximo quizás a ese personaje de Maquiavelo, ¿no? Es la idea que tengo yo un poco de Cicerón. Lo que pasa es que Cicerón era un hombre más pausado, más tranquilo, no tenía esa fuerza física que pudiera tener César, pero es extraño que Cicerón no se dé cuenta de eso, y en algunos momentos a lo mejor Cicerón tampoco le dio la importancia a César que luego tendría, y quizá por eso le ayudó, porque tengo entendido que Cicerón le enseñó muchas cosas, ¿no? Bueno, más que enseñarle, hay un momento muy importante, ¿no? Que es la conspiración de Catilina. En la conspiración de Catilina, Cicerón se arroga el papel de defensor de la República y básicamente conduce a que Catilina y sus aliados políticos sean condenados a muerte, ¿no? En ese momento es un momento muy peligroso para Craso y sobre todo para César, porque ellos habían estado muy próximos a Catilina y hubieran podido ser acusados de participar en la conjura. Si en ese momento Cicerón hubiera pensado que César era una amenaza política, lo hubiera incluido en ese círculo, pero la verdad es que no lo hizo. Quizá también porque Craso y César fueron muy inteligentes y le enviaron cartas a Cicerón un día o dos antes de que todo estallara, previniéndole de la conspiración de Catilina, ¿no? O sea que ellos, digamos, se pusieron a salvo denunciando lo que probablemente ya en ese momento era conocido, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Cicerón tuvo la oportunidad de destruir políticamente a César. En aquel momento no lo hizo, eso a César le ayudó. Luego es verdad que César se lo intentó atraer y nunca lo consiguió. O sea, y de hecho Cicerón toma partido por Pompeyo, porque significa la legalidad republicana, y Cicerón siempre estaba ahí. Y César luego, como en general hizo, fue magnánimo con él. Luego, cuando venció sobre Pompeyo, no le castigó de ninguna manera, no le dio muerte. De eso ya se encargarían sus sucesores políticos, Marco Antonio y Octavio, que fueron los que sí asesinaron a Cicerón una vez que César había muerto, ¿no? No iba a la entrevista de esto, pero quizá, no sé si lo reflejas en el libro, aunque sí lo está reflejando en la entrevista, el tema de Catilina. Es un momento muy importante en Roma. Yo recuerdo, hay una cosa muy curiosa: hoy en día la gente no estudia latín. A nosotros, a mí concretamente, pues me obligaron a estudiar latín, y lo agradezco hoy en día, porque, por ejemplo, pues el tema de la Guerra de las Galias, o por ejemplo el Quosquetán en Catilina, ¿no? Pues es muy importante para mí saber si tú has analizado la posibilidad de que hubiese triunfado Catilina en lugar de que Cicerón le hubiese parado los pies. ¿Eso hubiese influido mucho en la carrera política de César o para nada? Yo creo que Catilina primero no tenía posibilidad, ¿eh? Nunca tuvo ninguna posibilidad. No, ni siquiera sabemos hasta qué punto la conspiración fue real. Catilina era inquieto políticamente, pertenecía también al bando de los populares, era un bando insatisfecho porque había sido derrotado y en ese sentido buscaba su oportunidad. Catilina era muchísimo menos hábil y muchísimo menos inteligente que César, pero probablemente no le debemos ver como alguien muy distinto. Era un político joven, ambicioso, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que probablemente pues entró en una espiral en la que solo consiguió autodestruirse. César llega un momento en que, pasan todas estas cosas de las que hemos estado hablando antes, y tiene que, digamos, romper con Pompeyo, ¿no? Y rompe con Pompeyo atravesando la frontera, digámoslo así, entre las Galias y Roma, que para él estaba vedada. Es un hecho que para él políticamente le cuesta trabajo. Primero, le cuesta trabajo. Segundo, ¿realmente mereció la pena o era imprescindible que lo hiciera? Es una buena pregunta de nuevo. La realidad es que el cruce del Rubicón era atravesar
tres fronteras diferentes. Una frontera física, era un río que ya no existe, era un río de deshielo, pequeñito, pero era una frontera legal, como bien dices, era el límite de la provincia de la Galia en la que César era procónsul, ¿no? Y en aquel momento la ley romana, que era una ley bastante sabia, si un gobernador en una provincia, un procónsul en este caso, atravesaba la frontera de su provincia con sus legiones armadas, eso se interpretaba como una declaración de guerra, ¿no? O sea, César, en el momento que atraviesa el Rubicón, está en guerra con Roma, y él lo sabe. Y la tercera idea es que es una frontera moral. Él sabe, además de ir contra la ley romana, él además va a provocar una guerra civil que va a dar lugar a la muerte de miles de romanos, ¿eh? Y él, en un solo momento, atraviesa las tres fronteras, ¿no? Tuvo dudas. Estoy convencido de que no en el Rubicón. No creo que él embarcase a los 5.000 hombres de la Legión XIII desde Rávena, en donde estaban, para cruzar el Rubicón sin saber lo que iba a hacer, ¿no? O sea que probablemente sí tuvo dudas antes, porque era un envite serio, y de hecho hay intercambios de mensajes, etcétera, en que él está intentando, nunca sabremos si sinceramente o no, pero él está tratando de construir algún tipo de alianza con Pompeyo, ¿no? Lo que pasa es que eso fracasa, y es cierto que hay un determinado momento en que se siente acorralado, porque los enemigos que tiene en el Senado lo que quieren es que vuelva a Roma para juzgarle. Ellos le acusan de haber provocado innecesariamente guerras con los aliados de Roma para básicamente saquearles, o sea, para conseguir el botín, cosa que a lo mejor hasta era cierta, pero lo cierto es que él se siente amenazado y hay un momento en el cual pues se produce aquello de o César o nada. O sea, que para él debió sentir que si no cruzaba el Rubicón y afrontaba su destino, pues probablemente lo más probable es que sus enemigos políticos le dieran muerte. Él cruza el Rubicón y empieza esa guerra civil con Pompeyo. Políticamente, ¿eso cómo lo llevamos? Es decir, ¿qué hubiese sucedido si gana Pompeyo? Yo creo que no era factible, porque desde el punto de vista militar, aunque la capacidad militar de César era indiscutiblemente menor que la de Pompeyo en cuanto a cantidad de hombres, material, etc. Sin embargo, él disponía de gente, digamos, muy bragada, como se dice hoy en día, o se decía. ¿Políticamente gana esa guerra o solo la gana militarmente? Vamos a ver, hay muchas preguntas en lo que He hecho dices, 3 o 4 preguntas, sí, pero pero más o menos... voy a intentar desgranarlas. Primero, la campaña militar, ¿no? Efectivamente, Pompeyo tiene muchos más recursos que César, disponibles en teoría, pero los tiene primero dispersos, no los tiene todos en Roma, ni siquiera la mayor parte, y en segundo término, no es un ejército combatiente activo. O sea, César tiene una legión que está en la Galia, que viene de combatir, que está armada, que está entrenada, y con ella cruza, ¿no? Probablemente Pompeyo le subestima y en ese sentido no se prepara, no moviliza las fuerzas con que podía haber contado. Seguramente, si hubiera tenido tiempo, hubiera podido movilizar varias legiones, no solo una. Podía movilizar 4. Pero claro, César hace pues, lo que los alemanes luego bautizaron como un Blitzkrieg. O sea, él va directamente a Roma y no le da tiempo a Pompeyo a organizarse y Pompeyo tiene que huir. Y va a Grecia. Y va a Grecia, donde tiene un ejército relevante, ¿no? Pero en ese momento abandona Roma, donde pierde la capacidad de reclutar, ¿no? Que aprovecha César. Y además, como he dicho antes, César toma el tesoro de Roma, con lo cual puede financiarse, ¿no? Entonces empieza a tener músculo militar, porque él empieza a conseguir nuevas tropas en Roma y tiene dinero. Y a continuación, ¿qué es lo que hace César? Y es donde se muestra un militar realmente inteligente. Él va a Hispania, porque ahí hay un ejército de Pompeyo, que es un ejército más pequeño que el que Pompeyo tiene en Grecia, pero lo aniquila antes de que Pompeyo tenga la oportunidad de unirlos. Y de Hispania va a Grecia. Y en Grecia, pues lo pasa mal, porque realmente lo pasa mal, a punto está, bueno, de hecho hay un primer momento en que es derrotado, pero al final consigue imponerse y Pompeyo tiene que huir a Egipto, ¿no? Y es allí en Egipto donde le dan muerte, ¿no? O sea que César en la campaña militar contra Pompeyo se mostró él o su equipo, como tú bien has dicho, o él con su equipo, se mostró más eficaz, más determinado. Seguramente en el inicio tenía de verdad un ejército disponible, pero
Pompeyo tenía la promesa de un ejército y probablemente Pompeyo confiaba en que su propio nombre, su propio prestigio bastaría para aniquilar a César, ¿no? Como muchas veces pasa en la vida, pues le subestimó y eso le costó muy caro, ¿no? La segunda parte de tu pregunta era la parte política, ¿no? Creo que no es correcto en realidad pensar en el conflicto como un conflicto entre César y Pompeyo. En realidad Pompeyo es el general, por así llamarlo, al que la república formal, los senadores, etcétera, etcétera, le encomienda la defensa de Roma. O sea que, de alguna manera, Pompeyo significa la defensa de la legalidad republicana, por así decirlo, y César da lo que nosotros llamaríamos un golpe de Estado, en ese sentido, ¿no? O sea que no están en un plano de igualdad. Cicerón ahí sí fue siempre muy claro al considerar que Pompeyo, al que no apreciaba especialmente, pero nunca le consideró peligroso en términos políticos. Pompeyo nunca da ninguna señal de querer alcanzar el poder. De hecho, la primera vez que volvió con un ejército a Roma, que había bastante nerviosismo en Roma por qué iba a hacer, etcétera, él volvió, disolvió a sus tropas, se retiró, nunca hizo ningún amago de alcanzar el poder, ¿no? O sea que probablemente Pompeyo y César eran muy distintos, ¿no? La carga política que tenía Pompeyo era muy inferior. Él, como he dicho, le preocupaban algunas cosas, sobre todo que se le retribuyese a sus veteranos, etcétera, etcétera. Había 2 o 3 cosas que le preocupaban, pero era un hombre que esencialmente le preocupaba la parte que tenía que ver con la vanidad, ¿no? O sea, sentirse tratado con el respeto que él creía merecer, ¿no? O sea que, así como a César le obsesionaba Alejandro Magno, a Pompeyo nada le gustaba más que le llamaran o le compararan con Alejandro Magno y que le llamaran Pompeyo el Magno, ¿no? O sea que en ese sentido los dos se parecían, ¿no? Pero no eran iguales. Y de hecho, algún gran historiador ha señalado que así como Pompeyo era un gran militar, César era un hombre de Estado. Y lo que quiere decir con esa frase, que hoy en día ya no la diríamos así, es que César es un político, Pompeyo es un militar. Bueno, hay otra serie de dudas que tengo yo precisamente de ese momento. Y es, yo siempre he pensado que lo de la República y el Senado es una cortina de humo para mantener a una serie de familias patricias al mando. En definitiva, es una monarquía sin rey y además llena de lobbies, como diríamos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues esa monarquía sin rey y esa corte que tiene esa monarquía y esos grupos de presión que hay en Roma, cómo se toman y qué hacen cuando nuestro amigo Julio César llega a las puertas de la ciudad. Claro, bueno, Roma lo que era una oligarquía patricia de clase ecuestre. Disfrazada de república. Claro, entonces a nosotros, y es importante que los oyentes lo tengan claro, hablamos de república, pero para nada era una democracia. O sea, las mujeres no tenían derechos, había esclavos, quienes no eran ciudadanos no tenían derecho ninguno, y como digo, o como decimos, había una clase senatorial que era la que de verdad se repartía el poder y que básicamente eran unas cuantas familias, ¿no? O sea que efectivamente no nos podemos hacer ilusión democrática respecto de ese momento de la historia, ¿no? Y además era un modelo de organización política que poco a poco iba demostrándose poco apto para gobernar un imperio. O sea, pensemos que el Senado también tenía mando sobre las provincias, etcétera, etcétera, y realmente desde un punto de vista político-militar la organización romana se estaba haciendo poco eficaz, ¿no? Y esto es algo que César tenía claro. Casi de las pocas cosas que podemos identificar como un programa político de César está pues tratar de superar ese modelo de gobernanza, vamos a llamarlo así, que él considera ineficaz, ¿no? Él de hecho llega a decir que la república no es nada, es un fantasma, pero a lo que se quiere referir es a que realmente pues la república había probablemente alcanzado su límite en cuanto a su eficacia para gestionar. Claro, al principio Roma es un territorio, primero es una ciudad-estado, luego va ampliándose, etcétera. Claro, cuando llega a ser un imperio necesita otra forma, otra estructura política y de gobierno, ¿no? Y eso lo entiende César y él va en esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que lo más retrógrado y sobre todo los grupos de presión son los que al final van a acabar con César. Hemos dado un salto en el tiempo, ¿no?
pero son los que tratan de evitar por todos los medios ese sistema y volver a lo anterior, que les dura 4 días, porque el sucesor de César, tanto su sobrino como Marco Antonio, están en la misma visión que César, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, la realidad es que César vence en la guerra civil y en ese momento, quizá porque tiene el recuerdo de lo que ocurrió con Mario y Sila y lo que quedó en los romanos de la memoria de las atrocidades que los dos cometieron, él optó por ser magnánimo y de hecho perdonó a todos los que se habían unido a Pompeyo, les perdonó la vida. Incluso el famoso Bruto, que después sería un conspirador clave en su asesinato, pues él no solo le había perdonado, sino que además le había reconocido en algún cargo público relevante, ¿no? Entonces él fue generoso con sus enemigos y los tenía ahí, estaban todos en el Senado, ¿no? Y de hecho cuando le asesinan se cree que hasta 60 senadores participaron en la conjura, ¿no? O sea que él tenía a sus enemigos allí, le avisaron varias veces de que había conspiraciones contra él a las que él no hizo demasiado caso. En ese sentido fue un poco temerario. Lo fue en general, no reaccionando frente a esos avisos tempranos que tenía de que había conspiraciones en marcha, y lo fue el día en curso cuando parece que había augurios de que algo iba a ocurrir, hasta su mujer parece que intentó retenerle para que no saliera, pero él al fin y al cabo era César, él no creía en esconderse y en ese sentido fue y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? O sea que, como bien dices, sus enemigos políticos le terminaron destruyendo, no solo políticamente, sino que organizaron su muerte, ¿no? Y efectivamente después, pues quienes le sucedieron, que fueron Marco Antonio y Octavio, pues no fueron ya tan cautelosos ni fueron tan magnánimos. Básicamente mataron a todos sus enemigos políticos, empezando por Cicerón, como hemos dicho antes, pero siguiendo por todos los demás. Y Octavio acabó imponiéndose sobre Marco Antonio en una historia que conocemos y que, en fin, que con Cleopatra involucrada, pues tiene todos los elementos que le encantaban a Hollywood, etcétera, etcétera. Drogas y rock and roll. Pero Octavio fue un gobernante extraordinariamente inteligente. Él es el sucesor de César. Ahí sí que acaba toda ilusión republicana. Él ya se ciñe la corona. Es un heredero de César que distorsiona hasta cierto punto nuestra percepción de César, porque él, como es el heredero de César, quiere construir un César que digamos que le haga brillar todavía más a él. Es un maestro en el uso de la propaganda y desde luego consiguió, siendo un emperador, un dictador diríamos hoy en día, él consigue morir en la cama, ¿no? A diferencia de su predecesor, ¿no? Con lo cual podríamos decir que Octavio es un César corregido y aumentado, ¿no? Corregido y aumentado. ¿Qué hubiese sucedido? Vamos a hacer una ucronía, como se dice ahora. ¿Qué hubiese sucedido si no se produce el asesinato de César porque o bien se aborta o al final simplemente pues no se lanzan a ello? O sea, muchas conspiraciones. En España en el siglo XIX hubo unos 1000 golpes de Estado teóricos, que al final fueron 3 o 4, pero ¿qué hubiese sucedido si ese golpe de Estado que dan esos grupos, empezando por el amigo Bruto y por Cicerón, que seguro que estaba metido en el ajo, no se produce? ¿Hubiese llegado a ser un César? La idea que tenemos de César, de un zar, un emperador, o no, o se hubiese mantenido esa cortina de humo que separa esa omnipresencia y hubiese difuminado el tema para que no se notase. Vamos a ver, antes he hecho un paralelismo con Napoleón, ¿no? Sí. Y Napoleón y César se parecen en que nada en sus vidas no están les predestina a ser lo que fueron, ¿no? Trabajan ellos. Sí, son ellos los que se autodeterminan en el sentido de que son ellos los que creen en sí mismos y los que van en pos del poder hasta que lo consiguen, ¿no? Pero en el momento que lo alcanzan, divergen. El mejor César aparece cuando alcanza el poder. Es un gobernante que hace grandes obras, cambia el calendario, hace reformas, mejora la administración de las provincias, es magnánimo, como hemos dicho, o sea, no es caprichoso, no es cruel. Napoleón, en cambio, se convirtió en una caricatura de sí mismo en muchos de los sentidos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una película en el cine que va a poner de moda otra vez el personaje de Napoleón, pero creo que Napoleón, el Napoleón maduro, resiste mal la comparación con César, como si resistía bien la comparación cuando los dos eran
eran jóvenes, ¿no? Lo que sabemos de César en aquel momento, si no le hubieran asesinado, es que él estaba preparando una campaña contra los asirios. Esa campaña era importante para él por dos motivos. El primero era que era la campaña de Alejandro Magno, ¿no? O sea, quiere decir que esto de conquistar Asia, sí. Seguramente había una parte que le removía en el corazón, ¿no? Y lo segundo recuerdo eran quienes habían asesinado de manera muy cruel a Craso y Roma. Y hay esos más que César. Roma solía los partos iban a pagar el pato, saldar sus deudas, ¿no? Sí. Y en ese sentido ahí había una deuda pendiente. Si hubiera ido ahí, pues hubiera sido como siempre todo o nada, o sea, hubiera podido morir en aquella campaña que no era fácil en absoluto, o podía haber retornado en triunfo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es, si César hubiera ido allí, hubiera alcanzado éxito en la campaña militar, hubiera vuelto a Roma, etcétera, hubiera seguido gobernando unos años, y o bien la conspiración que no se había producido se hubiera terminado por producir con el mismo resultado, o bien hubiera muerto de muerte natural y sus dos herederos hubieran luchado por el poder exactamente igual, porque si los dos aprendieron algo junto a César fue anhelar el poder, y los dos lo querían, ¿no? Entonces yo creo que ocurriera lo que ocurriese, el destino de Roma estaba escrito. O sea, Marco Antonio y Octavio se iban a disputar el poder a la muerte de César, ocurriera cuando ocurriese, ¿no? Lo que pasa es que hubiese sido un resultado completamente diferente, porque Marco Antonio y Octavio no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Bueno, Marco Antonio es un personaje mucho menos sofisticado, ¿no? Es un personaje curtido militarmente, o sea, quiere decir que muy implicado en las campañas militares de César, etcétera, pero digamos que se dejaba llevar muchísimo más de sus caprichos sentimentales y de otro tipo, etcétera, etcétera. Y Octavio es una máquina de poder. Octavio es un hombre mucho más ambicioso, mucho más inteligente en su ambición, y en ese sentido yo creo que la realidad es que Marco Antonio, creyendo lo contrario, nunca tuvo una posibilidad real de imponerse a Octavio. Francisco, nos hemos quedado sin tiempo. Un minuto para decir algo muy importante. ¿Por qué, si yo paso frente a la cristalera de una librería y veo ese libro que has hecho allí puesto a la venta, por qué entro y lo compro? Pues te diría dos razones. La primera es que se han escrito muchas biografías de César, y lo que yo he tratado de escribir, lo que he escrito de hecho, no es una biografía más. Yo apunto algunas cosas biográficas que me parecen imprescindibles para entender lo que sigue después. Trato de destacar algunas cosas que me parece que no son suficientemente conocidas, como la enorme importancia que tuvo Hispania o España para César y César para Hispania España, las dos cosas que son importantes. Pero sobre todo lo que trato es de hablar de algo que me parece no ha sido suficientemente tratado, ¿no? Que es el César político y la modernidad de César como político, ¿no? Su ambición, su obsesión por el relato, la importancia que tiene el dinero para financiar las campañas políticas, su marca personal en la manera de vestir, etcétera, la preocupación por la imagen. Encontramos muchos elementos modernos y eso me ha parecido interesante, ¿no? Y lo segundo es que es un libro de una pequeña editorial que se llama Berenice, que pertenece al grupo Almuzara, que está haciendo grandes cosas en contribuir a la divulgación histórica, y que de corazón me gustaría que les fuera bien y que mi libro contribuya a ello. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, porque espero no haber destripado el libro, porque la idea que yo tengo del libro es mucho más profunda incluso que las preguntas que hemos hecho. Y creo que esta entrevista sirve para que conozcamos un poquito mejor a César, pero indiscutiblemente para conocer al político hay que ir al texto. Lo que decíamos antes de la película de Napoleón. Napoleón es una película, pero el que quiera saber la historia de Napoleón, que lea un libro. Y creo que en tu caso es lo mismo. Lo que hay que hacer es leer tu libro. Pues ojalá sea así. Ojalá. Muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo muy cordial a los oyentes. Pues muchas gracias.